¿Qué tal? Disfrutando ahí en casa. Tengan un muy buen tiempo en este momento porque vamos a arrancar. Vamos a continuar. Mi nombre es Gastón González y estamos animados de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo ahí a la Iglesia Bautista Fe y Gracia de Dios. Es un hermoso privilegio para mí poder compartir y cerrar este ciclo de expositores que han ido detallando las coronas de nuestro Señor y, como dice el título, esperando su venida. Cuando uno espera la venida de alguien, lo espera con ansiedad, con ímpetu, con preparación. Hay que prepararnos para cuando esperamos a alguien. Y así es, el Señor está muy pronto por venir, pero no es el tema que venga, sino cómo estamos para esa venida. Me imagino que durante estos días has estado preparando tu corazón como algunos arreglos que has tenido que hacer. Si no haces arreglo, realmente estas conferencias están perdiendo la fuerza, porque realmente cada expositor nos hemos preparado con la idea de que tu vida sea transformada mediante la renovación del entendimiento. Sin más, le he puesto un título, me toca la corona incorruptible de gloria. Y esta corona incorruptible de gloria la vamos a estudiar. Y vamos a responder 3 preguntas. Estas 3 preguntas las vamos a ir respondiendo a medida de la lectura que vamos a tener en Primera de Pedro, capítulo 5. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Entiendes realmente la responsabilidad de esta luz que estás recibiendo con estas conferencias? Porque cada conferencia fue hablando de la venida del Señor, cuándo será, en qué momento, de qué manera. Y así que yo lo que voy a hacer a través de la corona incorruptible de gloria es también responder ciertas preguntas cuando pensamos en esta corona. En primer lugar, ¿para quién? ¿A quién está destinada esta corona que el príncipe de los pastores dará y podrá recompensar el trabajo de amor, esfuerzo, sacrificio que han tenido estos hombres para recibirla? En segundo lugar, ¿de qué forma a Dios le agrada ver a estos hombres que están trabajando en el servicio para este gran pastor? Sí, no me equivoqué, para este gran pastor. Porque cada hombre que vamos a determinar que va a recibir esta corona, no lo está haciendo para una congregación, no lo está haciendo para una familia, no lo está haciendo para una célula, lo está haciendo para el príncipe de los pastores. Entonces, ¿para quién? ¿De qué forma? Y por último lugar, ¿en qué forma? ¿En qué forma se va a presentar el que pueda recibir la corona incorruptible de gloria? Entre paréntesis, doy gracias a Dios. Esta persona para mí es muy especial, Eduardo García. Te mando un gran abrazo y cariño de parte de Mónica, mi esposa, y mío. Tú pudiste ser la persona utilizada para que ella conozca a Cristo. Fuiste el predicador en nuestro casamiento en Argentina, en Santa Fe, y hay un cariño especial por tu vida, mi hermano. Sé que estás pasando momentos de dificultad, pero sé que Dios te sacará con grandes brazos de amor de esta circunstancia. A ti y a tu esposa, Mirta, y los quiero mucho, y cierro el paréntesis. Sin más, comenzamos. Entonces le puse como título una recompensa incomparable. ¿Por qué incomparable? Porque si la voy a comparar con las otras recompensas, cada una tiene su valor. Sin embargo, estamos hablando de personas especiales, personas que son líderes, pastores, ministros de la palabra de Dios, que van pastoreando el corazón de la grey. A eso se refiere. Por eso realmente cuando quiero entender para quién es, que es lo que vamos a hablar ahora, vamos a entenderlo entendiendo lo que es una corona, pero entendiendo realmente para quién está destinado. ¿Por qué digo que es una corona? Hay diferentes versiones. Algunos creen que literalmente será una corona material, otros se refieren a que será una recompensa de carácter para la eternidad que Dios nos regalará en ese momento, ¿sí? Pero en tercer lugar, la forma de responsabilidad para reinar con Él. Ya sea la forma de responsabilidad para reinar, o ya sea el carácter que Dios nos dará para toda una eternidad
o ya sea una corona figurativa que Él nos entregará, no le quita mérito, no le quita mérito. Yo creo que será una corona que se nos entregará y realmente poder entender que la corona incorruptible de gloria está preparada para un grupo especial de personas. Para entenderlo vamos a verlo ahí en el contexto. Pude estudiar del capítulo 5 del 1 al 14, si bien me voy a detallar sobre el 1 al 4, porque si lo divido, el 1 al 4 está hablando sobre servicio y esperanza. En ese sufrimiento y la venida de Cristo que Pedro nos detalla en la primera carta, es un servicio y esperanza el versículo del 1 al 4, y versículo del 5 al 14 me está hablando de la humildad y paciencia en esta espera de la venida. Sin más, vamos a meternos al primer punto. ¿Cómo voy a contestar para quién va a ser esta corona incorruptible de gloria? Muy bien. Pedro va a afirmar su llamado, Pedro va a afirmar su posición y llamado, y lo vamos a ver en el versículo 1. Acompáñame con la lectura. Dice la palabra de Dios: el sufrimiento, ¿sabes? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando arranca la carta acá en el capítulo 5, nos va dando un antecedente para quién. Porque él se presenta en una forma diferente. Él ya estaba en la carta. Es más, son los últimos tiempos de esta carta para terminar este libro precioso. Un Pedro transformado. Un Pedro no de los evangelios, sino un Pedro diferente. Por eso dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo, anciano, también entre ellos. Esta carta va dirigida realmente, y este punto, a que entendamos que la corona de gloria incorruptible, ¿sabes?, está hablada para aquellos pastores, líderes, maestros de la palabra, aquellos que forman y dirigen y alimentan a la congregación, alimentan a la grey de Dios. Con esto, sin más, si viviéramos todavía un concepto bíblico, escritural, como la sana doctrina nos enseña, vamos al Antiguo Testamento y ya venía denotando un perfil. Dios proyectaba a cada padre de familia, a cada hombre, líder de su hogar, a que puedan, Deuteronomio capítulo 6, ser aquel pastor, aquel hombre que al acostarse, al levantarse, en su casa y en cada lugar donde él se pueda mover, conservar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, discipular a su familia. Yo no sé en qué contexto estás. Aún en el Nuevo Testamentario tenemos que quitarnos la idea de grandes templos, iglesias numerosas. Cada una de las cartas que fueron en el Nuevo Testamento estaban para iglesias pequeñas, en las familias, en casas que estaban ahí situadas. Por eso el contexto dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Con este punto, Pedro hace un anuncio especial. Pedro nos va motivando a que realmente él tenía una posición y un llamado. Para esta corona necesitamos tener también, afirmar nuestra posición y llamado. ¿Cuándo él afirmó realmente esta posición y llamado? Diciendo: yo, anciano, también. Si voy a los evangelios, me gusta en Juan capítulo 21, Pedro ya había negado al Señor, pero ahora venía otro punto. El Señor le iba a hacer nuevamente un juego de palabras, donde lo iba a poner realmente en el amor que él tenía de Pedro hacia el Señor Jesús. Y él le dice: Pedro, si me amas realmente, si amas mi venida, mi segunda venida, quiero pensar en algo. Pedro, apacienta, dale de comer, llénale el vientre con la palabra del Señor, ministra a estas personas que yo compro con mi preciosa sangre. No solamente dice la palabra apacienta, porque dice apacienta, pastorea, apacienta. Nos va hablando de dos conceptos interesantes: el concepto de ganar almas
y ministrar la grey edificándola con la palabra. ¿Sabes? Va directamente a aquellos hombres que están abocados a la palabra de Dios, al ministrar personas, al poder desafiar y ministrar, pastoreando, apacentando la grey de Dios. Somos responsables. Me preocupa cuando muchas mujeres, su primera opción es buscar a un hombre de Dios y no a su esposo para realmente conocer las Escrituras y poder profundizar en ellas. Porque cada hombre hemos sido llamados como sacerdotes, como líderes, como pastores de nuestro hogar para llevar la Escritura, pero también gracias a Dios por estos pastores que son líderes de rebaño, como Pedro lo era, como Pablo lo fue de algunas iglesias. ¿Sabes? Que tenemos ese precedente de esos hombres intachables, esos hombres con una fe única que Dios nos hace observar hacia sus vidas. En este primer punto quise enfatizar que Pedro afirma su posición y llamado para mostrarnos de esta corona incorruptible de gloria para quien está destinada. Seguimos entonces con el segundo punto, y el segundo punto nos va a hablar no solamente para quién es, sino de qué forma tiene que estar el interior, el ornato de estos hombres que reciban la corona incorruptible de gloria. Porque se desplaza en el versículo 2 y no solamente Pedro nos va afirmando ahí su posición y llamado, sino que también afirma la esencia de su servicio, dándonos a entender realmente de qué forma espera que Dios lleguemos a recibir esta corona incorruptible de gloria. Dice en el versículo 2 la palabra de Dios, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La esencia no venía realmente de Pedro. Pedro simplemente tenía una certeza, una confianza en qué posición teníamos que ubicar para recibir esta corona, porque venía directamente de Jesús. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, yo quiero llevarlos a ustedes a los Salmos, a pensar en una realmente trilogía. Esta trilogía es la unión, la consecuencia de la certidumbre de 3 capítulos de los Salmos que van a enumerar una postura de posgrados, una postura correlativa de no solamente el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor y toma la posición del príncipe de los pastores. Qué hermoso tema. Cuando vamos al capítulo 22, yo le menciono que Él es el buen pastor. Porque el buen pastor, si yo lo refuerzo con uno de los evangelios, me gustaría reforzarlo con Juan, capítulo 10, versículo 11, donde claramente dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. Y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Acá se menciona en el capítulo 22 del Salmo, como en Juan, capítulo 10, versículo 11, que Él es el buen pastor. Es más, en el versículo 1, cuando agarra el Salmo capítulo 22, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Textualmente está diciendo lo que Jesús en una forma verbal exclamó en esa cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase hermosa donde Dios, en todo el sufrimiento, estaba dispuesto a entregar su vida en esa esencia de entrega. Si realmente un hombre va a llegar a esa posición, no es ser un maestro, un pastor, porque realmente abrimos la Biblia y compartimos el Evangelio, sino porque estamos dispuestos aún a entregar nuestra vida en la enseñanza, en la administración de lo que es la palabra de Dios. La trilogía une los 3, capítulo 22 como el buen pastor, capítulo 23 como el gran pastor. Ese gran pastor con un cuidado excelente, exclusivo.
¿sabes? Haciendo memoria de estos puntos, de cómo el Señor tiene el detalle en nuestra vida. Si tú realmente quieres que ese príncipe de los pastores llegue a coronarte con esta corona, tienes que tener una esencia, tienes que tener esa postura como un posgrado, poco a poco ir avanzando y llegar con esa esencia que tuvo el buen pastor, dando su vida, pero también el gran pastor. Ahí cuando voy a la palabra, me trae a la memoria Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, dice la palabra de Dios, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo, dice él, en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria de los siglos. Yo quiero animarte con esto. Yo quiero bendecirte con esto. No solamente es el gran pastor por los detalles y cuidado, sino por el enfoque de poder llevarnos a ser aptos para toda buena obra. Qué hermoso tiempo. Qué hermoso es pensar que somos responsables, que Dios nos ha encomendado a una congregación, a un cuerpo de Cristo, que tiene que ser preparado en una forma correcta. No solamente oidores, porque dice Santiago, si somos solamente oidores y no hacedores de ella, nuestra religión es vana, no sirve. Tenemos que ser personas preparadas por la palabra, ejercitadas en ella, y nosotros, que estamos al frente de la Escritura enseñando estos principios, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué dije posgrado? Porque uno empieza con una licenciatura, una maestría, un doctorado. El Señor Jesús se asimila siendo el buen pastor, capítulo 22, capítulo 23, el gran pastor, pero también empieza en el capítulo 24 hablando sobre el príncipe de los pastores. Y este príncipe de los pastores, ¿sabes por qué? Porque se llena de gloria el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores, capítulo 24, comienza el versículo 1 dice de la siguiente manera, de Jehová es la tierra y su plenitud. Esa gloria destellada, esa gloria extendida que fue manifestándose en una forma tremenda, en una forma sublime. Versículo 8 del mismo capítulo 24, dice la palabra de Dios, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Qué lindo ejemplo a seguir nosotros como pastores, ministros de la palabra de Dios, en un ejemplo sublime. Pone 3 palabras, fuerte, valiente y poderoso. ¿Eres fuerte realmente? ¿Haces fuerte el mensaje con una vida de santidad, de integridad, con una vida de entrega? ¿Eres fuerte? ¿Tus palabras golpean? Porque no distorsionas, sino que acompañas esa palabra que en sí mismo lleva autoridad. Y dice, Jehová el poderoso en batalla. Tenemos una gran responsabilidad. No solamente ser fuerte como lo es el príncipe de los pastores, valiente, sino poderoso en batalla. Tenemos un gran privilegio. Estamos hablando entonces no solamente para quién, afirmando su posición y llamado, Pedro nos enseña para aquellos pastores, líderes, ministros que van llevando la palabra de Dios, también de quién, de qué forma, en esa forma interna absoluta, en esa forma interna que es voluntariamente, con ánimo pronto, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, como nos enseña el buen pastor que da su vida por las ovejas, el gran pastor que nos prepara para toda buena obra, pero también el príncipe de los pastores. Ahí la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 dice,
y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo estás? Después de estos 2 puntos, ¿cómo estás? ¿Sientes un desafío al estar enfocado? Hoy el mundo pide señal, pero un verdadero cristiano solo pide y espera su segunda venida para poder abrir los brazos y ser recompensados con esta corona de gloria incorruptible. Dice el punto número 3, acá de la palabra que estoy llevando. No solamente vimos el versículo 1 y 2, sino vamos al versículo 3 y hemos contestado, ¿no? ¿Para quién? ¿De qué forma? Pero ahora vamos, ¿en qué forma? ¿En qué forma lo tenemos que hacer? Porque da una forma. Dice el versículo 3 acá, afirmando la práctica de su vocación, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, esa es la forma, sino siendo ejemplos, seductores de aquellas personas que nos ven y dicen, yo quiero eso, yo anhelo eso. Y en este momento, ahí vamos a entender un poquito más. Si yo uno el versículo 2 y versículo 3, lo voy a unir en una forma que nos van a desplazar cosas incorrectas. Si yo uno el versículo 2 y 3, la forma sería quitando, ¿sí?, el desgano de la obra. No podemos tomar la obra de Dios y pastorear la grey de Dios con desgano. Yo hoy veo muchas personas en el liderazgo o pastoreando desganadas, ahí apagadas, porque realmente a veces los frutos, a veces la ingratitud, a veces los cachetazos que te dan aquellas personas que te entregas, que amas, que haces el sacrificio. Pero sabes, dice el Antiguo Testamento, maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Dios, en un desgano, en un desfallecimiento de voluntad. Versículos 2 y 3 nos animan a poder pensar en qué forma correcta tenemos que tener. También no solamente con el desgano, sino con la comercialización de un servicio. Hoy pareciera que las congregaciones, nuestra familia, quiere la máxima comodidad, la máxima enseñanza, pero el poco compromiso. Hoy pareciera que tenemos que estar más afanados a lo que la iglesia quiere y no lo que Dios quiere. Somos candidatos, embajadores, para poder llevar correctamente la palabra de Dios. No comercialicemos el servicio. Hagámoslo con una dignidad, una honradez. Esa es la forma. Sin desgano, sin comercialización, pero también, ¿sabes?, dándole muerte al oficio. Ese tiempo de liturgia que no nos conviene para nada. El Señor está hablando con nosotros a poder soñar, pensar en una forma correcta. ¿Por qué? Porque acuérdate que dice el pasaje, no como teniendo señorío sobre lo que están en vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. En una escuela para pastores nos animaban y nos decían, mira, no hagas la obra de Dios. Cuando tú haces la obra de Dios, te cansas, te apagas, te desilusionas, porque es pesada la carga. Simplemente acompaña la obra de Dios. Acompaña la obra de Dios. Y cuando el príncipe de los pastores te dice, realmente disciplina, exhorta, reprende, corrige, enseña, afirma, todas estas actitudes tienen que estar para que tu familia disfrute tu servicio, para que tú estés contento, dichoso, para que realmente veas la buena mano de Dios, ¿sí?, en este trayecto que termina cuando el príncipe de los pastores venga con la corona incorruptible de gloria. Versículo 4, dice la palabra de Dios ahí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mis hermanos, para ir terminando, qué hermoso tiempo de conferencias. Qué hermoso tiempo para ir detallando, no solamente para quién es la corona de gloria,
sino también hemos hablado de qué forma, qué ornato tiene que tener esa persona que se va a acercar al príncipe de los pastores, al buen pastor, al gran pastor. Pero también hemos detallado y queremos concluir en qué forma. Quizás nos puede ayudar un poquito más leyendo 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mis hermanos, tristemente hoy se ha malbaratado la palabra pastor. Cualquier persona que lee la Biblia y levanta la ofrenda y canta unas canciones, creemos que es un pastor y que tiene un grupo de personas. Es mucho más que eso. Habrá personas que durante años van a hacer la obra pensando que son pastores, pero no tienen el ornato, el formato, realmente la estructura, la forma correcta como Dios la espera. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, hacerlo para la gloria de Dios, hacerlo de una forma, en un llamado que Dios tiene para nosotros hasta que el día lo disponga y Él se presente y pueda darnos esa corona incorruptible de gloria. Dice la palabra de Dios, todo aquel que lucha hacia esa corona, de todo se abstiene. Dios está pidiendo de sus hombres, de sus representantes, de sus colaboradores, porque para Él trabajamos, que tengamos santidad, integridad, una entereza en todo lo que hacemos, quitando el desgano, quitando la comercialización, la oficialización de ese culto, de ese servicio, para tener esa seducción de ser ejemplos de la grey. Qué hermoso mensaje, mi hermano. Qué hermoso desafío. Vuelvo a repetirte. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, como dice su palabra. Yo anoté unos versículos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios está preparando grandes hombres de Dios. Y un día nos encontraremos con Él. Este mundo pide señal. Un cristiano anhela su venida, anhela ese momento donde aparecerá el príncipe de los pastores. También la palabra de Dios en Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice, está escrito, si sufrimos, también reinaremos con Él. Nadie dice que es fácil. Pero tenemos una gran encomienda, tenemos un gran desafío. Vimos la corona incorruptible, ¿sí? Vimos también que la corona incorruptible, desafiándonos a guardar nuestro testimonio, la corona de gozo, ¿sí? Para aquellos ganadores de alma, la corona de justicia, aquellos que aman su venida, pero la corona de vida para aquellos mártires, aquellos que llevan al extremo y se ponen en la confianza rotunda para mantenerse de pie ante la lucha, ante la prueba, ante el desgano y toda la exhibición. Pero ¿qué tal la corona de gloria incorruptible? Una gloria que tenemos que pensar, no solamente para quién, sino en qué forma, ¿sí? En qué forma y en qué ornato Dios nos espera encontrar ese día. Yo quiero desafiarte ahí a que hagas una oración, a que pienses cómo estás, cómo está tu corazón. ¿Eres una persona que anhela ministrar a otros, pastorear a otros, preparar a otros? ¿O eres una persona simplemente de oficio, de letra, con olor a púlpito y no al rebaño? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué no hablas con Dios? Es fácil que el Satanás tire dardos
No tenemos lucha contra congregaciones, contra familias, contra personas, sino contra toda hueste de maldad. Quieren desanimarnos, que quieren hacernos renunciar a este llamado precioso que Dios nos da. Vamos a orar. Y si en una de estas coronas que has escuchado estos días, quizás en esta, especialmente para aquellos líderes, pastores, encargados de células, esposos, padres de hogares que ministran a personas, estoy seguro que Dios, sin dudar, te lo dará. Pero respeta tu llamado, respeta si realmente tienes esta posición, la esencia que tiene que haber en tu vida, la forma que Dios quiere, cómo la desempeñas. Oramos y tenemos un tiempo con Dios. Señor, gracias por este mensaje. Bendícenos, cuídanos, Padre, y ayúdanos a poder poner en nuestro corazón un anhelo hacia estas coronas, porque tú fuiste aquel gran pastor, buen pastor, príncipe de los pastores, que cimentaste con una primer corona, la corona de espinas, el poder llegar a este momento que un día estaremos contigo. Padre, sé que quieres una iglesia trabajando, una iglesia abocada y enfocada hacia tu persona. Ayúdanos a despojarnos de todo peso, de toda incomodidad que estorba para servirte y recibir estas preciosas coronas. Por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo donde te encuentres, desde la Ciudad de México, tu servidor. Gracias.